Bueno, estamos con una nueva entrevista de 300 razones, el proyecto para dar voz y disfrutar de la experiencia de nuestros mayores. Y hoy tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a Dolores López. Dolores, antes de empezar, ¿me permites que te tutee? ¿Te Pues puedo llamar de tú? ¿cómo no? ¿Y qué prefieres, Dolores, Lola? Como quiera. Lola es lo más corriente que me llama todo el mundo. Lola, Lola. Pues nada, nos quedamos con Lola. Por Lola, que termina antes. Sé que el oído tiene un poco de dificultad, Sí. así que voy a intentar hablarte despacio y si hay alguna cosa que no entiendes, me lo preguntas y yo te lo repito, ¿vale? Nos interesa mucho lo que nos tienes que contar. Si hay alguna cosa que no entiendes, repetimos, ¿de acuerdo? Bien, bien. Pues Lola, cuéntanos, ¿dónde naciste y hace cuánto tiempo? Hace 96 años, el 21 de enero del 1929. Nací en esa casería que le dio a usted, porque mi madre no le dio tiempo a ir al pueblo y allí nací. Allí me apañaron ¿En qué provincia? Albacete, En Albacete. de la provincia de Albacete de Castilla-La Mancha. El pueblo Villarrobledo. Pertenecía al pueblo de Villarrobledo, esa casería. Y cuéntanos, ¿qué recuerdas de tu infancia? Muy- ¿Cómo eran tus muy padres? ¿Qué feliz. hermanos tenías? Muy feliz, tenía 2 hermanos más porque había otra que murió. Y tenía 2 hermanos mayores que yo era la más pequeña. Y yo allí era feliz, pues como una salvajilla por el campo, ¿qué le voy a decir a usted? Y ir al colegio porque allí no había colegios. ¿No fuiste nada al colegio? Nada, al colegio nada. Hasta los 10 años estuve en esa aldea, en esa casería. A los 10 años lo fuimos a otra, del mismo dueño, a que se llamaba Las Venticas, otra casería. ¿Y qué hacías durante el día? Si no ibas ¿Jugabas? ¿Ayudabas? Pues ayudaba a mi madre a las labores de la casa. Ya tenía 10 años, ya le ayudaba mucho a mi madre, a lo que había que hacer. Y luego en el verano aprender a segar. Segar que ¿Con qué años? con 10 años, con una hoz, Ajá. a segar el trigo, la cebada, el centeno, la siembra. Que mis padres ya se fueron de renteros a las Venticas. Y allí ya, hasta los 23 años, estuve en las Venticas. ¿Y de niña, aparte de segar, jugabas a alguna cosa? Hombre, ¿A qué jugabas? pues sí, estaban los del guarda, allí en esa casa había más gente. Estaba el guarda, estaba el pastor, y habíamos niños, jugábamos al mono, que son palomos. No sé si sabe Ni usted lo que idea. es. ¿Qué es eso? Un bote Ajá. con un tejo de teja, lo tirábamos, se quedaba uno al lado del bote. Y el que cuando lo derribaba el bote, se tenía que quedar si el otro no lo pillaba. Se llama al mono, que son palomos. Al mono, que son palomos. Eso se llamaba el juego que teníamos. ¿Ha vuelto a jugar desde entonces? No, pero yo luego ya me gustaba hacer labores, que mi madre me enseñaba a hacer labores, ganchillo, bordar a la máquina. Todo eso ya con 14, 15, hasta los 23 años estuve en esa casería con mis padres y haciendo las faenas de la casa y ayudándoles. Me has dicho que no pudiste ir al colegio, pero ¿pudiste aprender a leer y a escribir, a Mis leer hermanos- cuentas, alguna Mis cosa? hermanos, que eran mayores, iban por la noche, cuando salían de trabajar, se iban a un señor que les daba, y ellos aprendieron algo, y eso me enseñaron a hacer letras, a hacer cuentas, que me encantaban las cuentas, y lo poco que aprendí fue eso. Pero luego me voy muy adelante después. Lo único que fui al colegio fui después de jubilarse mi marido. Después de jubilar con 63 años, iba a una iglesia, en un salón de la iglesia había una De educación de adultos. de adultos. Allí nos juntábamos todas las viejas del barrio y allí aprendí un poco, porque yo tenía mucha afición por saber algo. Y allí aprendí, por lo menos, a hacer letras
ponerlas cada una en su sitio, sin mucho saber, pues ya ve usted, con esa edad ya cuánto podía. ¿Pero llegaste a aprender a leer y a escribir? Sí, aprendí. Hemos salido 3 años que estuve yendo a 3 horas por la tarde con la muchacha, una muchacha que sacó y no tenía puesto una profesora maestría. que no tenía sitio Claro, donde y no trabajar. tenía, y los daba allí lección a todas las. Y así aprendí lo que sé. Que no. Volvemos un poquito atrás de esos 63 años. De joven, ¿qué hacías? ¿Cómo conocías a los joven- chicos? De joven, ya alguna vez que iba al pueblo, la Semana Santa, la feria, pues entonces conocí a mi marido, que tenía 15 años, era una cría, y él un crío también. Los conocimos, pero yo seguía en la casa, en el campo. Él si quería verme tenía que ir al campo a verme, porque no iba un poco al pueblo. Pero así lo conocí. Fui 8 años novia con mi marido y me casé con 23 años. Seguí con mis padres hasta los 23 años que me casé. Iba al pueblo, los días muy señalados, que tardábamos mucho sin vernos, ¿no cree usted? No era la noviez como ahora que se ven a las horas, no. Pero bueno, esa era la vida de entonces. ¿Os podíais ver sin nadie? ¿Hacía falta una carabina que llamaban entonces? No, porque él pasaba allí a mi casa ya y mientras estábamos con mis padres sentados a la lumbre y nosotros al lado. Claro, solo no podíais. Eso Tenía que haber testigos de todo lo que ocurriera. Sí. Bueno, ¿habéis tenido hijos? 3. Tengo una hija y 2 hijos y 6 nietos, 3 nietas y 3 nietos y 5 bisnietos. Cuéntanos tu experiencia como madre. ¿Qué supuso para ti el ser madre? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, alegrías. El encanto mayor, tener mis hijos, había tenido más. Tuve la primera pareja, mi hija y mi hijo el mayor, y mi marido decía que no los íbamos a cargar de mucha familia, porque él habían sido 5 en su casa y en la guerra pasaron muchas calamidades. Y él, cuando teníamos la pareja, dijo, pero yo me quería tener otra niña, a ver si tenía mi hija una hermana. Y entonces a los 10 años de mi hija, tuve al pequeño, a otro hijo, porque tengo 3, porque yo quería tener otro niño y otra niña. Y salió niño, pero es un encanto. Si viene mucho por aquí a verme, es el que más viene a verme. Aparte de cuidar de tus hijos, ¿trabajaste fuera de casa? Estaba, claro, en la casa y en el campo cuando hacía falta. Estábamos en una huerta, mi marido de hortelano, que se llamaba, y allí acabar los tomates, los pimientos, la cebolla, los ajos, acabar con una azai. Eso era lo que le ayudaba. ¿En toda esa tarea había algún momento de descanso? ¿Os cogís vacaciones como hace ahora todo el mundo? Vacaciones entonces no existían, las vacaciones. No estaban inventadas, ¿no? Entonces vacaciones no había. O sea que. ¿Cuándo una chica de Albacete conoció el mar? ¿Cómo ha dicho usted? El mar. Has conocido el mar, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenías cuando lo viste por primera vez? Tenía mis 2 hijos primeros, la primera vez que me llevó mi marido a Ibiza, que aquello fue Pues ya eras mayorcita. Un regalo grande. Con 25, 26 años. Sí, con 25 años. Entonces conocí el mar y conocí subir en avión, que para mí aquello era como. Una película.
como estar en el limbo, así, fuera de mi vida. O sea, sales de Albacete, te montas en un avión, apareces ahí, ves el mar. Fíjese usted cómo podría ilusionarme a mí eso. Pues sí, así fue. Y luego ya, pues ya mi marido se colocó aquí porque ya el campo no quería para sus hijos como lo tuvimos él y yo. Y echó la estancia aquí y ha estado 30 años o más en la empresa municipal de transportes de Madrid. Y es cuando lo vinimos a Madrid, ya con mis hijos. Cuéntanos, Lola, en 96 años, ¿cuál es el problema más importante que has tenido que afrontar? ¿Problema? Pues, hombre, problema de mi... En tu vida, algo difícil que hayas tenido que resolver. Algo difícil, faltar mis padres, soportar que faltaran mis padres, que fue el primero, muy joven, y eso me pensaba yo que no lo iba a poder, pero sí, seguí para adelante, seguí para faltar. ¿Qué te ayudó para superar esa situación? Hombre, mi madre, que era muy valiente. Mi madre es que... ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió eso? Cuando falleció tu padre, ¿cuántos años tenías? Tenía 30... No, tenía a mi hijo con 20, a mi hija con 24. Sí, bueno, ya... Y a los 2 años, a los 4 años tuve a mi hijo. Vale, sí, 26, 27 años. 20 y tantos, 27 años. Y lo superaste 27. Gracias a la ayuda de tu madre. Hombre, mi madre la tuve siempre hasta que murió con 88 años. Murió mi madre sin necesitarnos para nada y ayudándonos a todos, a mis hermanos. Nos dio casa, que yo todavía la tengo en el pueblo, la casa que me dio mi madre entonces. Y no tuve muchos problemas ya de vida después de... O sea, no ha habido grandes problemas importantes en tu vida que digas ahora, esto fue algo dramático que tuve que afrontar. No. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mayor acierto en la vida? Que digas, esto qué bien que lo hice en su momento. Pues venir a Madrid, fíjese usted, desde el campo, estar segando, que era lo que hacíamos mayormente en el verano, a venirme a Madrid. Mi marido tuvo suerte de que se colocó y venirme a Madrid desde el Restrojo, como aquel que dice. A la ciudad. A la ciudad. ¿Y cómo vinisteis? ¿En coche? ¿En tren? En el tren. Coche, entonces no teníamos coche. Se tardó por lo menos 4 o 5 años o más después de estar en Madrid para tener un coche, un 4x4. ¿Cuánto tiempo se tardaba de Albacete a Madrid en tren entonces? Entonces con el 4x4. ¿Qué era el 4x4? ¿El tren? Coche, un cochecillo. Sí. Antes de tener el coche, íbamos en el tren cuando íbamos. Sí. Que no íbamos. Y luego tuvisteis el 4x4. Luego, el primero, el 4x4 de segunda mano, que le ofreció un compañero a mi marido. Dice, mira, que va mucho muy bien, si muere... Fíjese usted, un 4x4, no, si usted no lo conoce, no. Claro, es que aquello era entonces... Que era un coche utilitario, pero se metían 8 o 10. Y tanto, unos encima de otros, por Dios. Sí. No había ni cinturón, ni la Guardia Civil decía nada, ni nada, no había problema. Y tardar desde aquí a Villarrobledo, pues 3, 4 o 5 horas. Porque eso no podía porque se calentaba. No había que parar a soplar. Claro, cuando veíamos un árbol por allí, a la sombra del árbol, que se enfriara y seguir hasta llegar. Bueno, y ahora ya de mayor, ¿has encontrado alguna cosa que creas que es importante que antes no te habías dado cuenta que era importante? Pues no. Lo único que veo que no era importante y ahora lo es entrar aquí. Que yo me parecía que era imposible poder entrar aquí en la residencia. Aquí en la residencia. Sí, eso lo veía yo muy lejos. Sí, cuando dijo mi hija, porque yo lo que quería es que mis hijos vivan su vida libres
y que no me tengan que tener a mí, el uno, que decía el uno, te vienes conmigo un mes, y digo, eso no. Yo me empecé con el centro de día aquí. Ajá. Y vi que me gustaba el ambiente que había, mientras estuve casi un año viniendo al centro de día. Y viendo que yo me gustaba, le dije a la Jaula, a ver si hay, bueno, que lo concentraría con usted, claro, a ver si hay plaza y me quedo. Porque yo estar yendo y viniendo, no, eso no me va. Yo lo que quería era entrar como he entrado y estoy muy a gusto porque estoy en una habitación sola que es como mi casa, tengo las fotografías, la televisión. ¿Y nunca pensaste que esto pudiera ser algo importante para ti? No. Que al final se ha convertido en tu refugio a los 96 años. Mi felicidad. Porque yo de ver los viejos que allí, eso, yo digo, madre mía, si volvieran y tuvieran una oportunidad de estas, eso yo lo más... Sí, porque normalmente la gente con tu edad, lo de la residencia lo ve como algo que no es bueno. Hombre, allí en el pueblo hay unas sobrinas que son, pues eso. Una sobrina de 75 años o por ahí, ¿no? Que la tía la han llevado al asilo, porque allí esto le dicen el asilo, en el pueblo. Y lo ven con malos ojos. La tía al asilo que la han llevado. Y el otro día y la tía ha venido sola. Hombre, eso, cogí el teléfono y la que lo había dicho, en una panadería que lo había dicho, digo, le dices a Faustina, que se llama, que estoy muy a gusto, que he venido porque he querido yo, que no me han traído mis hijos. Mis hijos dijeron lo que quieras. Cuando dije de quedarme, dije, si te quieres venir, digo, uno Albacete, que vive en Albacete, el otro en Madrid, y mi hija que vive aquí, ahí en la otra calle. Digo, voy a estar con la maleta, no. Yo quiero que viváis cada uno vuestro. Mira, mi hija ahora está en Alicante, está de vacaciones. Y que viváis vuestra vida y yo aquí, eso es lo mejor que me ha podido pasar en los años que tengo. Lola, yo sé que con 96 años haces muchas cosas todos los días. ¿Qué le contestas a alguien cuando te dice que ya eres muy mayor para hacer algo? Y que es verdad que soy muy mayor. y entonces no lo haces. No le voy a decir, soy una jovencita de 15 años, ¿no? Pero si te dicen, eso no lo puedes hacer, no tienes edad ya para hacerlo. Hombre, pues todavía hago lo que puedo, tampoco correr mucho. Sin la silla no voy a ninguna parte. Pero con la silla, lo que sea, lo hago. O sea que no... O sea que aunque te digan que no puedes, tú no te pones trabas, ¿no? Sí, que sí, que todavía, mientras me pueda un poco sostener, lo que pueda hasta donde llegue, que tampoco puede ser mucho. Yo, Lola, supongo que cuando te levantas por las mañanas, después de hacerlo durante 96 años, te dolerán cosas, no tendrás ganas, te apetecerá el quedarte... Se me hinchan los tabillos y esta pierna es la que me duele, que me mandó usted un tratamiento para ella. Y cuando te levantas por la mañana y no tienes ganas, ¿qué te da fuerzas para decir, Lola, hombre, venga, me arriba? levanto y para eso si me toca la ducha, que me duche un día sí, no. ¿Pero qué piensas para decirte, venga, Lola, no puedes quedarte aquí? Claro, levantarme y lavarme y pasearme por la habitación de un lado para otro hasta que me pongo... hasta que me puedo poner... Es que... Si los años no pasan en balde, porque los tengo encima y eso pueden. Pesan mucho. Los años, año a año, yo lo noto que un año para otro me cuesta ya más por las cosas. Peinarme, un ejemplo, los brazos ya no los puedo subir. En fin. Bueno, Lola, con 96 años, tú eres una mujer inteligente, uno se ve ya que está llegando a la línea de meta. No sabemos si dentro de 5, de 10 o de 20. ¿Te da miedo a morirte? ¿Tienes miedo de morirte? No, señor. Lo que me da miedo es el dolor, que me duele algo mucho. Pero si yo me acostara y en la cama estoy con las pastillas que me ha mandado usted, encantada, porque me dolía la pierna. Y ahora con eso no me duele. O sea, que cuando llegue, bienvenido sea y tampoco vamos a... Que no le temo a la muerte, ni mucho menos. Yo digo, cuando me acuesto y
¡Qué felicidad! Que no me duela mucho para tener que morirme, eso es lo que me... Pero no le temo a la muerte. Lola, esto va de que nos contéis lo que habéis aprendido por el camino. Si tuvieras que dar un consejo a un joven que está empezando ahora para que su vida fuera más fácil, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo le aconsejarías vivir? ¿A qué dar importancia? Pues que viviera sin pensar en lo que va a pasar, que viviera, que fuera para adelante, que no se tuviera temor, ni tuviera miedo a hacerse mayor. Que hay quien dice, ay, hacerse una vieja, ay, hacerse vieja, una sobrina, madre mía, yo hacerme vieja es lo que me duele, que veme arrugar y veme... Digo, pero hija mía, pero si eso es lo que los tenemos lo que tiene que pasarnos. ¿Por qué te da miedo hacerte mayor? Yo me he Si ido no te haces haciendo mayor es porque te has muerto de joven. Yo me he ido haciendo mayor y no me he dado, parece que no me he dado cuenta siquiera. Yo he ido haciendo lo que he podido, en fin. Y Lola, cuando te vayas, ¿con qué frase te gustaría que te recordara la gente? ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando ya no estés aquí? Que me recordaran como soy, sin miedo a nada, ni a la muerte, ni a la vida, ni a la muerte, a ser como soy, hacer ir para adelante y no temerle a nada y dar con buenos consejos a cualquiera que los necesite. Lola, no te vamos a interrumpir más para que sigas trabajando. Solo te puedo decir que a mí de mayor me gustaría ser como tú. Que muchísimas gracias, porque escucharte es aprender y que seguro que si vemos el mundo con tus ojos, las cosas pueden ser más fáciles. Aprenda usted a vivir así, feliz, porque yo he sido feliz en mi niñez, en la mitad de la niñez y en la vejez. Y hasta ahora no puedo contar nada de la vida porque no he tenido... Hombre, se han muerto mis seres queridos y es lo peor que yo he pasado, pero lo demás no... Bueno, Lola, ¿me dejas darte 2 besos para despedir la entrevista? Hombre, por Dios.